Muy estimados televidentes, la cuaresma que estamos comenzando la implementó la Iglesia desde muy temprano, por allá desde mediados del siglo II, para invitar a los cristianos a imitar un poco el ayuno de Cristo nuestro Señor, que al principio de la vida pública, después de haber recibido el bautismo en el Jordán, ahí donde lo bautizó el precursor Juan Bautista, se fue al desierto a ayunar a pan y agua por 40 días y 40 noches, oración, ayuno y a rechazar las tentaciones del enemigo, para darnos ejemplo. Entonces la Iglesia invita a los cristianos, ahora nos invita a nosotros, a vivir estos 40 días de la cuaresma previos a la Semana Santa, imitando de alguna manera a Cristo en la oración, en la medida en ser más sobrios en alimentos, en bebidas, en fiestas, en diversiones, para de alguna manera expiar los pecados, fortificar la voluntad y recibir el perdón de Dios nuestro Señor y la purificación, porque la cuaresma trata de purificar al cristiano para que pueda celebrar dignamente la Pascua, la gran fiesta cristiana de la muerte y resurrección del Señor. Quiero hablar en este breve mensaje del ayuno. La Iglesia nos pide muy poco realmente. En comparación con otras religiones, comparen ustedes el Ramadán o el Yom Kippur y verán que la Iglesia nos pide poco. ¿Qué nos pide la Iglesia de obligación de ayunos? 2. El miércoles de ceniza y el viernes santo, nada más. De ayuno solamente eso nos pide por obligación. Cada quien hará lo que quiera. Y luego la abstinencia de carnes de animales terrestres en los viernes de cuaresma, en que se puede comer pescado y mariscos. Esa abstinencia incluso está suavizada porque se puede conmutar. Si no tienes otra cosa que comer más que carne, comer la carne, y en cambio ofrece una buena limosna al prójimo, alguna mortificación tuya, alguna oración que valga la pena, en lugar de la abstinencia. ¿Por qué la Iglesia nos pide tan poco? Porque en realidad no es muy importante el ayunar mucho o ayunar poco. Lo muy importante es ayunar de vicios. Es que llegando el tiempo de la cuaresma en que se nos invita a la conversión, dejemos nuestros vicios y pecados y nos convirtamos al Señor. Eso es lo importante. Lo demás podríamos vivir como faquires, con muy poco alimento, probando lo que aguanta el cuerpo, pero si no guardamos los mandamientos, pues de nada nos sirve ese ayuno, diríamos, extremo, agónico. No nos sirve de gran qué. La Iglesia quiere, y lo quiere el Señor, que nos abstengamos de vicios y pecados, que ese sea el ayuno. No ofender a nuestro Señor Dios y no maltratar a nuestro prójimo en ninguna forma. Por eso pide tan poco. Además, la Iglesia siempre dio al ayuno una dimensión de caridad. Es abstenerse de gastos, de excesos, de estipendios grandes para que repartas a los pobres, a los que siempre ayunan, a los que todo el año ayunan. Y por eso la invitación de la Iglesia en la cuaresma, que no andemos en comilonas y borracheras, palabras que usa San Pablo, ni en comilonas ni en borracheras, en fiestas muy rumbosas, muy ruidosas y de mucho gasto. ¿Para qué? Pues para guardar la compostura, el recogimiento propio de la cuaresma y para ahorrar dinero, y con ese dinero socorrer a los pobres. Si no hay en cuaresma ayuda a los pobres, no hay realmente conversión, no hay cuaresma, no hay perdón de Dios, porque dice muy bien allá el profeta: si tus pecados fueran rojos como la grana, si haces justicia al pobre, socorres al huérfano y a la viuda, se volverán blancos como la nieve. Al que hace caridad con el prójimo, al que le ayuda a su hermano indigente, Dios le tiene misericordia y compasión, lo perdona y lo socorre. Entonces yo exhorto a los que me estén escuchando a que procuremos en esta semana, en este tiempo de cuaresma, pues ser
muy generosos, dispuestos a ayudar con lo poco, con lo mucho que pone Dios en nuestras manos a los necesitados. Ayunamos así de bienes materiales para darles a otros los que siempre ayunan y para ganarnos el favor de Dios, su misericordia y su perdón. Muchas gracias. Dios los bendiga.